Shalom, shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arni. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este domingo 22 de julio en que vamos a hacer un programa conmemorativo, un programa con mucho sentimiento, con algo de dolor, porque vamos a hablar de otro aniversario, del aniversario número 24 del atentado a la AMIA, a la Asociación Mutual Israelita Argentina, uno de los mayores atentados terroristas ocurridos en Argentina y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Este ataque tuvo un saldo de 85 muertos y 300 heridos o más, y entre ellos también falleció un chileno, Carlos Bobadilla Bendaño, de 61 años, quien se desempeñaba como electricista en la maestranza de la AMIA y él vivía hace aproximadamente 30 años en Argentina. En cuanto a la noticia más reciente sobre este caso, está la orden de arresto internacional para Ali Akbar Velayati, que en la época del atentado, 1994, fue ministro de Relaciones Exteriores y hoy es un importante asesor del Ayatolá Ali Khamenei, el líder espiritual iraní. Todavía hay órdenes de arresto internacional por otras 7 personas contra oficiales iraníes, digamos, y aun cuando la causa sigue abierta, se sabe que Irán y Hezbollah estuvieron detrás del atentado, ha corrido mucha agua bajo el puente, como el encubrimiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el asesinato del fiscal Alberto Nisman y tantas otras incongruencias que hasta el día de hoy nos seguimos cuestionando. Vamos a saludar a SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Hoy nos acompaña Marcelo Isaacson Jusid. Él nació en Córdoba, Argentina. En 1989 emigró a Israel, vivió unos años ahí y vive en Chile desde hace 25 años. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado en Negocios y Marketing de la Universidad Hebrea de Jerusalén y desde 2006 es director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile. Bienvenido, Marcelo, gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Hola, Gaby, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, un programa muy especial, con mucho contenido emocional, la verdad. Absolutamente. Vamos a repasar rápidamente la última portada de La Palabra Israelita, que habla de las claves del modelo israelí de gestión de emergencias. También destaca la Cámara Chilena de la Construcción fortalece relaciones con Israel, entrevista a José Ignacio Amenábar. Los chilenos dicen adiós al Mundial de Rusia 2018, hablan Jaime Fuchs, León Cohen y Alberto Treisman. Y también se menciona, por supuesto, la tecnología israelí que fue vital en el rescate de los niños de estos futbolistas en Tailandia junto a su entrenador, que estuvieron varios días en una cueva ahí inundada. Y habla, por supuesto, de esta tecnología utilizada por los rescatistas y por los buzos. Algunas noticias destacadas también. Recordamos que en julio de 1947 arribó al puerto de Haifa, en Israel, el barco Éxodo, con más de 4.000 judíos sobrevivientes de la Europa nazi, y los británicos lo internaron en un campo de concentración en Chipre. También hace poco se desarrolló en Jerusalén la Semana del Idioma Árabe a través de una serie de actividades realizadas en el Parlamento y también en el moderno tranvía de la capital israelí, que se sumó al festejo mediante una campaña destinada a acercar el idioma árabe a los habitantes y visitantes de la ciudad. Esto habla maravillosamente de la multiculturalidad y siempre del objetivo de la paz de Israel. Antes de continuar, vamos a ir con una canción muy particular. Es una canción con letra y música de León Gieco, argentino, que se llama La Memoria, y fue la canción elegida por más de 100 músicos argentinos para recordar el aniversario número 22
del atentado a la AMIA. Nos vamos con la memoria. Ya estamos de regreso en Shalom Aquí se conversa y estamos estableciendo un contacto telefónico desde Buenos Aires con Daniel Pomeranz, director ejecutivo de AMIA en la capital argentina y además sobreviviente del atentado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias a ti, por favor. Daniel, ese 18 de julio del 94 comenzaban las vacaciones de invierno, el día anterior había terminado el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Tú estabas en el segundo piso del edificio de la AMIA cuando explotó la bomba y el techo de tu oficina se desplomó. ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, fue una sucesión de situaciones. Efectivamente yo estaba en mi oficina aquella mañana de julio, el 18 de julio del año 1994, comenzando el día, llegando temprano como lo hacía habitualmente, y en esa mañana que como tú mencionabas era el día posterior a la fecha final de fútbol, el diálogo con los compañeros, las chanzas, lo que siempre significa comenzar nuevamente la semana. Me encontraba en un momento determinado solo, debía ser las 9:15, 9:20 de la mañana, y en ese momento recibo el llamado de un compañero de trabajo que me invita a acercarme a su oficina. No quería hacerlo, me insiste, me niego. Bueno, finalmente decido que voy a verlo yo para tener la oportunidad de tener la libertad de levantarme y volver a mi oficina en el momento que yo lo decidiese. Me acerco, me hace una consulta, temas triviales por supuesto, laborales, cotidianos, y en esa sucesión de preguntas y que yo amago con irme y él me retiene es que sucede el atentado. Y en ese momento que tú escuchas, o no sé si escuchas una explosión o simplemente ves que se desploma el techo, ¿qué pasa por tu cabeza? Fue un momento, obviamente los primeros instantes fueron muy desestructurantes, confusos, es decir, lo primero, los sentidos se trastocan absolutamente. Por un lado desaparece la visión, es una oscuridad total, una nube muy densa de polvo que se levanta e imposibilita la visión. La persona con la cual estaba yo la tenía al lado, yo no la podía ver. Luego un olor muy penetrante, como de amoníaco, un olor muy fuerte, muy penetrante, que imposibilitaba inclusive tener una respiración correcta. Digamos, durante varios días estornudaba y seguía saliendo polvo de mi oficina y seguía sintiendo, de mi nariz, perdón, y seguía sintiendo ese olor tan fuerte. El piso sí. se movió, esa sensación de inestabilidad. Todo eso habrá durado 2, 3 segundos, 5 tal vez, la verdad no podría decirte cuánto tiempo, pero fue un momento de absoluta confusión. Daniel, ¿y cómo has sobrellevado, digamos, todos estos 24 años el haber sido un sobreviviente y cómo cambió tu vida? Bueno, en principio hubo como un momento inicial, unos meses iniciales, efectivamente. No sé si consciente o inconscientemente comenzó un proceso de revisión interior, en principio de hiperactividad. Hubo todo un momento inicial de mucha actividad para mí. Yo llego a mi casa, enseguida que quiero volver, por más que tenía algunas heridas y algunas curaciones que me habían hecho en la clínica. Lo cierto es que eso demoró para mí demoró pocas horas de descanso, porque enseguida tuve la compulsión de volver al lugar de trabajo y enseguida empezó toda una fase vinculada. Me conecté mucho con lo que significó la reconstrucción o revitalización de la tarea institucional, al mismo tiempo un proceso de revisión interior. Tomé muchas decisiones vinculadas con mi vida personal. ¿Cómo cuáles? Después
me separé de quien era mi esposa en ese momento, inicié un camino diferente en cuanto al estudio y a la carrera profesional. Decidí, después de muchos años, que tenía una vida muy sedentaria y empecé a hacer deporte, bueno, en fin, toda una cantidad de cambios que vistos en ese momento tal vez eran simplemente decisiones, pero a la distancia, uniendo esos puntos imaginarios, significaron para mí un cambio muy importante, ¿no? Daniel, ¿y cuáles han sido los avances? Porque, bueno, yo me imagino que la comunidad judía tenía grandes expectativas con la llegada de Mauricio Macri al poder. ¿Qué avances ha habido en la causa? En estas cuestiones vinculadas con la dilucidación de cualquier circunstancia, digamos, delictual, y más en este caso, ¿no? que es un crimen de lesa humanidad, una masacre que cegó la vida de 85 personas, que dejó cientos de personas con heridas, decenas de propiedades adyacentes de vecinos y demás en condiciones de destrucción, en fin, un hecho de esta magnitud uno espera que se esclarezca en el corto plazo, uno lo ve en otros casos similares, tal vez en el 94 fuimos un poco pioneros en esto, ¿no? Luego vinieron toda una sucesión de hechos, Londres, Atocha, Niza, Nueva York, más de una vez, obviamente Israel, que conocemos tan de cerca, bueno, en fin, tantos lugares. Pero ¿cómo cambió la situación? Lo que uno ve ahí es que rápidamente hay una identificación del culpable, de un modus operandi. Esto no sucedió en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Sucedió en el 92, y no sucedió en el Tratado de la Embajada de Israel, no sucedió en el 94. Y obviamente que el paso del tiempo genera una situación de absoluta pesimismo, de absoluto pesimismo. 24 años hemos cumplido en esta semana del atentado. Entonces, obviamente la esperanza, la mirada puesta en que esto se esclarezca y que los culpables obviamente estén, básicamente, que los culpables estén bajo el peso de la ley, se va diluyendo, ¿no? Daniel, ¿pero hubo algún cambio con Macri? Te diría que no ha habido un cambio sustantivo. Recordemos también la responsabilidad de los tres poderes, ¿no? No solamente del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Esto es una causa que debiera tomar todas las instancias del Estado Nacional, es decir, de los tres poderes. No ha habido cambios sustantivos. Te podría decir que en los últimos años no hay nada que podamos identificar como nuevo. En estos momentos hay un juicio, esto lo mencionaba el presidente de AMIA, también lo mencionó el familiar Mario Haberbus cuando habló en el acto central. Existe un juicio mal llamado de encubrimiento, un juicio llamado y el juicio principal, es decir, la causa principal. Sí, Daniel, bueno, discúlpame. A establecer las responsabilidades, y en ninguna de esas instancias ha habido grandes cambios. Sí, bueno, hay 2 juicios, la causa sigue abierta. ¿Cómo sigue luchando la AMIA por llegar a la verdad? Si es que algún día vamos a llegar a la verdad. Bueno, exigiendo a los poderes del Estado que tomen la responsabilidad y lleven adelante, instruyan las acciones que deben ser llevadas adelante para poner a los responsables, a quienes la justicia ha puesto con el dedo acusador, bajo la comparecencia de la misma, ¿no? Que la justicia pueda finalmente tomar declaraciones. Es uno de los temas que está hoy, que ha sido en este último acto una vez más solicitada, ¿no? Es decir, claro, que los dirigentes, los líderes de la República de Irán comparezcan, los que están señalados comparezcan frente a la justicia argentina, y que la causa pueda seguir su rumbo, su curso, a partir de los procesos judiciales que tiene nuestro país. Esto no ha sucedido. Daniel, Marcelo Isaacson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí estoy invitado a este programa y quería, escuchándote muy atentamente tus declaraciones,
¿Cómo asume un sobreviviente o un familiar de una víctima esta falta de justicia, esta falta de culpables, esta falta de condenados? Sí, a ver, ser familiar de una víctima, ser sobreviviente, haber estado en el hecho y que eso te deje una marca física o psicológica no es una elección, esto lo decidió otro por uno. Frente a esa circunstancia, obviamente existen múltiples respuestas posibles, las que uno puede, las que uno cree que debe, es decir, en cada caso se van dando ecuaciones que tienen que ver obviamente con la idiosincrasia y características de cada persona. Marcelo, a mí me toca el hecho de tener al mismo tiempo la situación de haber estado en ese edificio, de haber estado trabajando allí y haber estado de haber sobrevivido a ese horror, y al mismo tiempo hoy de estar trabajando en la comunidad y de tener una tarea que me liga en forma directa con el quehacer de la comunidad. Y entonces, este es un doble carácter que tiene muy pocas personas, tal vez. Aquellos que trabajábamos ahí, que hoy seguimos trabajando en la comunidad, ya sea en la AMIA o en otra institución. En mi caso en particular, lo vivo, te digo, con total franqueza, con mucha desazón, es decir, con mucha desazón, porque como argentinos tenemos la convicción de que esperamos tener un Estado a la altura de circunstancias tan graves como estas. Entonces, 24 años después causa mucha desazón el no tener, que los actos y los momentos de conmemoración sean para honrar la memoria de las víctimas, y no para exigir justicia, como seguimos haciéndolo. Así es. Daniel, te agradecemos este contacto. Lamentablemente tenemos que cortarlo ya. Daniel Pomenantz, director ejecutivo de la AMIA en Buenos Aires, sobreviviente del atentado, te agradecemos muchísimo este tiempo y te enviamos todos nuestros cariños y sentimientos para allá, para todo el pueblo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, la preocupación, la cercanía que la sentimos en todo momento, y un saludo a ustedes en particular y a toda la audiencia allí en Santiago, un cariño muy grande. Marcelo, tú estuviste el miércoles pasado en el acto conmemorativo de la AMIA. Tú dices que ha sido uno de los más duros que te ha tocado presenciar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hubo? Así es. Yo creo que tiene que ver mucho con la falta de justicia, la falta de falta justicia, sobra impunidad en esto, y cada año se va acentuando más, y es impactante ver la cantidad de gente que se reúne año tras año a exigir, a pedir justicia. Sin embargo, seguimos, como mencionaba Daniel, en un punto muerto, donde los gobiernos que pasaron prometieron, los gobiernos que siguen prometiendo, y como decía Mario Abruja ayer, los gobiernos que vendrán seguramente van a seguir prometiendo. Entonces ya uno se cansa, y claramente el tema de los testimonios, ayer pudimos observar, el miércoles. El miércoles pudimos observar en el acto mismo el testimonio de una mamá que había perdido a su hijo de 5 años. La bomba, el terrorismo se lo sacó de sus manos. Y era una mamá que llevaba a su niño al hospital de clínicas. No tenía vínculo en absoluto con AMIA. Era una argentina, eran un niño argentino, claro. Una mamá argentina. Así como comentábamos, esta chica que tenía meses, que hoy tiene 24 años y perdió a su madre, no de la comunidad, digamos. Y escuchar estos testimonios, la verdad que es desgarrador, realmente desgarrador. Absolutamente. Marcelo, tú también tienes un amigo que se salvó por llegar tarde. Así es. Así como quizás tantas otras personas. Bueno, el rabino Weingarten, de hecho, que estuvo contándonos eso también. Tengo un amigo que hoy vive en Israel, Pablo Berman, que ese 18 de julio tenía una reunión en AMIA,
tenía que estar a las 9 de la mañana en AMIA, y producto del tema del fútbol, como comentabas antes, Gaby, la mañana siguiente sonó el despertador, no sabe si lo escuchó o no lo escuchó, pero bueno, el punto es que llegó a AMIA alrededor de las 10:15, y cuando llegó a ese lugar, ver el caos que había, el desastre, el horror, como mencionaba Daniel, el olor que se mezclaba entre la sangre, entre la pólvora, entre los escombros, quedó en shock, se sentó en un momento en la calle y estuvo un par de horas ahí sin poder moverse, sin poder expresar, sin poder decir nada. Realmente terrible, realmente muy, muy fuerte escuchar ese tipo de testimonios. Vamos a irnos 3 minutos a comerciales y vamos a seguir conversando con Marcelo Isaacson y recordando este dramático atentado ocurrido hace 24 años en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Security SAT por solo 7 pesos. Pórtate a Security SAT y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Estábamos conversando con Marcelo Isaacson, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile, que el atentado a la AMIA no fue solamente a la comunidad judía, fue al pueblo argentino. Murió mucha gente no judía. Marcelo, lo veníamos conversando justamente. Sí, así es, Gaby. Como tú dices, fue un atentado a la sociedad, a la humanidad en definitiva. Es un tema que tiene que ver con todos. Y no solamente judíos. En la AMIA murieron 25 personas que no eran de la comunidad, que simplemente trabajaban en AMIA, o simplemente pasaban por ahí, iban caminando, o trabajaban en negocios que viven enfrente. La calle Pasteur es una calle central del barrio del Once, muy activa comercialmente, y claramente circula mucha gente por ahí. Uno de los testimonios que a mí personalmente me impactó mucho era de Jorge Antunes, por ejemplo, que les voy a contar, muy cortito. Dice, un día eso de las 10 de la mañana, Jorge tocó el timbre en la casa de sus tíos. Cuando lo vieron llegar y preguntaron, ¿qué haces acá? Tendrías que estar trabajando. Hoy no trabajo, es feriado para todos, contestó. ¿Quiénes son todos? Nosotros, los judíos, dice Jorge Antunes. No judío, por supuesto. Que era un mozo que trabajaba en el bar de la esquina de Tucumán y Pasteur. Se sentía miembro de la sociedad, y lamentablemente le tocó a él. Y también en casos como estaba Carlos Avendaño Movadilla, que tú mencionaste, el chileno que era el electricista de AMIA por muchos años, Sebastián Barreiro, David Barriga, Fabio Bermúdez. Sebastián Barreiro, un niño de 5 años. Exactamente. Así que es algo que nos afectó a todos como sociedad. Fue un atentado a la Argentina y un atentado al mundo, y después con el correr de los años se fueron repitiendo estos atentados en varios países. Estamos en contacto telefónico desde Israel, desde Ranana, con Marianela Kreiman. Ella es hija de Susi Bolinsky, quien falleció en el atentado a la AMIA. Es hija de el rabino Ángel Kreiman, que también lo perdimos hace algunos años. Marianela tenía 23 años cuando ocurrió el atentado. Estaba estudiando educación diferencial en la Universidad de Chile y estaba pasando sus vacaciones de invierno en Buenos Aires, donde vivía su familia. Marianela, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que todos estos días de recordación no son fáciles para ti, por eso te agradecemos doblemente. ¿Cómo estás? Aquí pasando días de estremecimiento. Julio pasa a ser para mí cada año desde hace 24 años realmente un mes difícil, muy difícil. Uh-huh. Un mes de recuerdo, por un lado, de amor, sí, de nostalgia, pero por otro lado también de injusticia, de impunidad, de duelo, de rabia. Y bueno, hay que mezclar las dos cosas y tratar de seguir adelante. Marianela, tú tenías, casi 24 años cuando ocurrió el atentado. En abril del próximo año vas a cumplir 48, que es la misma edad que tendría tu mamá.
que tenía tu mamá cuando falleció. ¿Qué recuerdos tienes de ese 18 de julio, de tu mamá en particular, por supuesto? Bueno, de ese 18 de julio más que nada no tengo recuerdo porque como eran vacaciones, como tú bien decías, entonces nosotros nos levantamos un poco más tarde. Mi mamá, como todos los días, iba a trabajar temprano, tomaba el tren y se iba a la AMIA. Y sí tengo recuerdos del día anterior que justamente fue Tisha B'Av, como es hoy día Tisha B'Av, día domingo. Las coincidencias no son algo que se pueden, al contrario, se puede pensar que no es una coincidencia, que fue una de esas planeadas justamente que fuera Tisha B'Av. Estábamos terminando el ayuno, la noche anterior comimos todos juntos en familia, terminando el ayuno, y nos despedimos para que el día siguiente, en la noche, habíamos quedado, ese 18 de julio en la noche, íbamos a tener una comida, porque yo al día siguiente volvía a Santiago a seguir mis estudios. Y bueno, y lamentablemente tuve que seguir por varios días esperando, teniendo esperanza de poder encontrarla, cosa que no pasó. Marianela, usted... Julio, muy sí. triste, un día muy triste. Ustedes junto a tu papá, junto a Ángel, recorrieron hospitales al día siguiente. Susi apareció recién después de 7 días entre los escombros. ¿Cómo fueron esos días de búsqueda? Bueno, ese día, por supuesto, fuimos a la AMIA, a Pasteur más que nada, a buscarla. Había un caos terrible, ambulancias por todos lados, escombros, gritos. No podíamos alcanzar a llegar al edificio, por lo que empezamos a recorrer y a buscar, y entramos a los hospitales y viendo listas de heridos, y ella no aparecía, y en algún momento nos empezaron a llevar a todos los familiares a la calle Ayacucho, donde también había una sede donde juntaron a toda la gente, y bueno, pasaron los días, 7 largos días, hasta que la encontramos. Después de solamente para Shabbat volvimos a casa. Todos los días no queríamos volver por si la encontraban. Ella fue una de las últimas que encontraron después de una semana. Marianela, llegó mucha gente de Chile, muchos amigos y gente de Chile. Llegaron mis abuelos de Israel, eran los papás de mi mamá. Y mi abuela, lo primero que dijo cuando llegó ahí, dijo: siempre temí por mis hijos que eran soldados, Hayalim, en el ejército. Nunca pensé que mi hija, estando en un lugar tan seguro como Argentina, como la AMIA, le iba a ocurrir una cosa así. Ella perdió a su madre en el Holocausto y perdió a su hija en la AMIA. Sin palabras. Marianela, tu papá era rabino, una de tus hermanas es rabina. Quería preguntarte si la religión de alguna manera fue importante en aprender a vivir después de algo tan fuerte, y si tú crees que tu hermana tomó el camino también de ser rabina justamente a raíz de lo que ocurrió. Yo creo que siempre la religión fue un motor para nosotros como familia, o sea, no solamente la religión, los valores que nos inculcaron en nuestra familia, de seguir adelante, de tener la fuerza, de ayudar al prójimo, como lo hacía muy bien mi mamá, lo hizo muy bien mi mamá y también mi papá. Nos impulsaron a las tres en los valores y en las decisiones que tomamos en la parte profesional, tanto en la parte profesional como en la parte familiar y espiritual, y en la fuerza que nos da para seguir luchando por la justicia. Tratamos de hacer justicia y tratamos de estar bien y de tratar de hacer la paz y amor más que la guerra y el odio. Marianela, cuando ustedes vivieron en Chile, tu mamá era una persona muy activa, tanto al interior como al exterior de la comunidad. Trabajó en PASI, que era el programa de asistencia social israelita, trabajó en WISO, que es la Organización de Mujeres Judías, era la encargada de la bolsa de trabajo de la AMIA. De hecho, la llamaban la mamá de todos, porque siempre ayudaba a todo el mundo, recibía gente en su casa para Shabbat, para las festividades judías. Ella murió ayudando. ¿De alguna manera te hace sentido que ella tuvo una vida intensa
de ayuda, de solidaridad, de amor. Tuve una vida muy intensa de entregar al prójimo por sobre todo. O sea, siempre le importaba, tenía las puertas de su casa abiertas para todos. Tú con quien hablas te cuenta cómo ella siempre se preocupaba de que todos estuvieran bien. Y más que nada para los necesitados, siempre ayudando. Ese mismo día, en la mañana, como era el lunes, justamente mi papá la había llamado unos minutos antes para organizar el tema de la cena, como te comentaba antes, y ella le pidió por favor que la llamara un poco después, porque había una fila muy larga esperando ser atendida para entregar trabajo. Ella estaba encargada de la bolsa de trabajo de AME. Sí. Y bueno, después de que ella falleció, bueno, tú volviste a Chile para terminar tu carrera de educación diferencial y tú dices que te propusiste vivir el doble por ella y por ti. ¿Cómo has hecho esto? Bueno, primero todos los valores que ella nos entregó son, más que nada, en ese sentido, en el entregar al otro, en ayudar, también lo que me dedico hoy en día, que coordino un proyecto de Bar Mitzvah para niños con discapacidad. Creo que ella fue el impulso, por sobre todo, de seguir adelante y de tener fuerzas para lograr lo que nosotros queremos. También mis hermanas, también yo. Es muy importante todo lo que ella nos entregó en esta parte. Y sí, esa es mi ideal. Más que nada, ahora que cumplo 48 años, me doy cuenta que cuando uno es chico, cuando uno es pequeño, a los papás los ve grandes. Y yo dije, wow, se murió a los 48 años, era joven. Pero ahora que voy a cumplir 48 años, me doy cuenta realmente que le faltaba toda una vida. O sea, a mí me falta mucho por vivir. Claro, me falta ver a mis hijas todavía graduarse y casarse, si van a querer, y realizarse como persona. Y mi mamá no lo pudo ver. Lo ve ahora desde donde esté, pero físicamente no tuve esa sensación de poder tenerla al lado y poder compartir con ella. Claro. Marianela, Marcelo Isaacson, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿qué le cuentas a tus hijas, a tus hijos? ¿Qué les cuentas sobre la Bobe Susi? ¿Qué dicen ellos de la Bobe Susi? La abuelita Susi. Primero que todo tengo una hija que se llama Susi. Y para ella la verdad es muy fuerte, y ella lo sabe, que su nombre es muy importante en su vida. Ellas saben que fue una persona que siempre entregó a los otros, que siempre estuvo ahí. Y el tema también de, por ejemplo, el Shabbat, hablamos antes del judaísmo, se vive mucho en nuestra casa, nos sentamos, cantamos, celebramos la vida, conversamos, hablamos de lo que es ayudar al prójimo, y siempre no hay día que la abuelita Susi no aparezca en nuestras conversaciones. Y saben que ella fue una persona de mucho entregar. Y estoy muy orgullosa, sin pedirles nada, a mi hija mayor, que se llama Susi. Ella termina Kitá Yudbet, cuarto medio, el próximo año, y ella está en el ramo especial de arte en el colegio, y ella decidió que su proyecto final va a ser sobre la AMIA y su abuela. Y para mí es un orgullo, porque sin decirles nada, ellas ya saben que es parte de ellas. Ellas nacieron yendo al cementerio, ellas nacieron yendo a los actos de Buenos Aires hace 18 años y hace 14 años cuando vivíamos en Chile. Saben que es parte de su vida, y estoy segura que van a seguir manteniendo la memoria de su abuela viva. La importancia de transmitir. Esa es la memoria que nosotros tenemos que inculcarle a los chicos. Tal Exacto, cual. la importancia de transmitir la memoria. Marianela, tú ya viviendo en Israel, conociste a Javier Waldman, otro sobreviviente de la AMIA argentino, y curiosamente las hijas de ustedes se hicieron amigas. ¿Qué sentido? Bueno, y además Javier conoció a Susi. ¿Qué sentido te hizo todo esto? Me hizo mucho sentido. Personalmente a mí, como no vivía en Chile, yo no conocía mucho la gente que trabajaba con mi mamá. Sí conocía a Marisa Said, que también es una de las fallecidas. Marisa yo tenía muy poquitas amigas en Chile, en Argentina, y mi mamá me
me quiso que yo tuviera una amiga y me presentó a Marisa, y lamentablemente también la perdí a Marisa. Ujú. Y a Javier lo conocí acá por las circunstancias de la vida y por la comunidad que los dos íbamos, y de repente vemos que las dos niñas van a la misma movimiento juvenil y empiezan a conversar, y un día que estamos en uno de los actos que se hace acá, que se conmemora, las vemos a las dos conversando. Y fue muy emotivo verlas, que no son amigas, son Ujú. súper amigas. Claro. Y la verdad que también haberlas visto en el acto que hicimos hace un par de días, están sentadas juntas, o sea, y viven la vida juntas, y tienen una historia en común, me hace mucho sentido. Ujú. Y nos juntamos con Javier para vivir la vida, para conversar de la vida, para que él me cuente de la vida que había dentro de la AME, que no solamente era muerte. Ujú. Marianela, el lema de este año de recordaciones en tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia. ¿Tú ves posibilidades reales de justicia? Lamentablemente veo muy poquito. Ujú. Me da tristeza decirlo, pero después de la muerte de Alberto Nisman, lo poquito que tenía de esperanza ya casi no queda. Y él te había prometido, Alberto Nisman, el fiscal, te había prometido justamente que él iba a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables. Exactamente, justamente en una de sus visitas, que fue a Chile y se juntó con algunas personas de dirigentes de Chile, en una cena, me invitaron a mí y yo me senté al lado y me encontré con un ser humano que realmente lo que él quería hacer justicia. Él no quería nada a cambio, él solamente quería descubrir la verdad. Recuerdo perfectamente esa cena. ¿Te acuerdas de esa cena? Sí. Y al final me entrega su tarjeta y me dice: yo realmente quiero encontrar a los culpables de tu mamá. Me habló a mí, no me habló de todo, me habló a mí. Y tuve esperanza. En ese minuto como que se me abrió todo y dije, ya, de nuevo, aquí vamos. Y cuando lo mataron, podemos decir ahora ya, sí, se perdió, yo creo que la mayor de esperanza. Ahora, nunca es tarde. Por Lo hemos supuesto. visto en otros casos, también en Chile hace poco. Nunca es tarde de que se pueda hacer justicia. Eso esperamos. Y espero prontamente que se haga realmente. O sea, que me equivoque, que sí se pueda hacer justicia. Nosotros también, Marianela Kreiman, en contacto directo desde Ranana, Israel, hija de Susi Wolinski, quien fue, digámoslo, asesinada en el atentado a la AMIA. Marianela, nuestros cariños, nuestros sentimientos y agradecimientos para ti, y hacemos extensivos nuestros cariños también a tus hermanas, con mucha admiración por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por comprometerse también. Es importante que no solamente en Argentina se viva este momento, se conmemore este momento, sino también en Chile, y que sigan llevando líderes a Argentina a mostrar lo que realmente fue, para que no vuelva a pasar, porque esto realmente es para que, esta memoria es para que no vuelva a pasar. Tal cual, Marianela. Buenas noches allá en Israel. Buenas noches. Un abrazo a Marianela. Tardes para ustedes. Un abrazo Gracias. grande. Chao. Nuevamente sin palabras, quedamos con una pena muy grande cada vez que hablamos con personas tan potentes, digamos, que vivieron algo tan terrible. Mencionar el tema del recuerdo, la importancia del recuerdo, de transmitirlo a las próximas generaciones, de revivir cada conmemoración a la AMIA como si hubiera ocurrido ayer, porque es la única manera de algún día llegar a hacer justicia. Quería hablar con Marcelo Isaacson, con quien estamos conversando, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile. El fundamentalismo islámico se ha desplegado por todo el mundo. Ya hemos visto tantos atentados en Europa, en los Estados Unidos y otros países. Y la verdad es que el mundo sigue siendo indiferente. Nosotros siempre decimos, o el ser humano siempre dice, bueno, no, aquí no va a pasar nada. ¿Qué podemos hacer como seres humanos
comunes y corrientes para combatir este aquí no va a pasar? Bueno, la verdad, Gaby, que este es un tema muy importante. El género humano tiende a normalizar algunas situaciones y dentro de esa normalización también está el terrorismo. Es algo que no podemos permitir como seres humanos. El terrorismo no lo podemos aceptar no solamente en Chile, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. Una de las cosas que nosotros como comunidad judía hacemos es, hace ya 10 años que asistimos cada año al acto conmemorativo del atentado de AMIA e invitamos a participar líderes de opinión, parlamentarios, ministros, periodistas, gente que claramente tiene un liderazgo y que puede tener un micrófono donde puede expresar, con la intención de poder sensibilizar el tema. El atentado a AMIA pasó aquí al lado de Santiago, a 1 hora y media de vuelo. Nos separa solo una cordillera. Tal cual. Y entender que también podría haber pasado en Chile. Y solamente de esa manera, con estas personas, estos líderes de opinión, transmitiendo la experiencia, es que podemos evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de tremendos y horrores actos. Se nos acaba el tiempo, vamos a mencionar a nuestro auspiciador. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Quienes no hayan podido escucharnos, radio.uchile.cl, sección Vuelve a escuchar. Escríbenos al hashtag Aquí se conversa o al 5696-465-1719. Nuestros agradecimientos a Marcelo Isaacson, a Daniel Pomeranz, quien estuvo con nosotros desde Buenos Aires, y a Marianela Kreiman desde Israel. No dejemos que las víctimas de la AMIA mueran 2 veces, en el atentado y en el olvido. Los invito a quedarse con esa reflexión y nos vamos a ir con una maravillosa canción agradeciendo a la vida, gracias a la vida en hebreo, interpretada por Miri Messica. Nos vemos el próximo domingo a las 6.